Todo el mundo conoce al doctor Arturo Morales Muñiz. Así que espera. catedrático de zoología, director del Laboratorio de Arqueozoología del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como me dice que no me entretenga, pues lo único que digo es que yo, aparte de tener aquí a un prestigioso catedrático... Pero prestigioso catedrático que no sabe manejar todo esto. Tengo... Tengo a una mezcla de hermano mayor, es decir, tengo a mi familia a mi derecha en estos momentos, así lo siento y considero. Él sabe que es así, lo sabe, y tú también lo sabes. Y por eso, como donde hay confianza das, comerá 20 minutos. Así que... Que es lo que pasa siempre, que como este Pachi, mi hermano mayor, pues oye, Pachi, corre rápido. Te quiero mucho. Que no pasa nada. Vale. Bueno, que todo muy bien. Que yo voy a haceros una pequeña introducción de todas las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de... ¿Cuántos han sido? Entré en el 96, ¿no? Lo que pasa es que no he estado en todas las campañas. Entonces, bueno, ya estáis bien situados. Nuestro yacimiento principal, que es ese círculo chiquitín que tenéis ahí, es el yacimiento de Tucaiba, las casas de Tucaiba, Almadán, que es un contexto doméstico, luego lo llaman Almadán 1, luego tenemos Almadán 2, que sería la zona del Falag. Eso es lo que oficialmente sería mi ámbito de haber actuado fundamental. Pero lo que pasa es que no sale fauna. Entonces, como no sale casi fauna, pues yo me dedico a hacer otros divertimentos, entre ellos coger bichos y preparar bichos y hacer... Y como además aguanto muy mal el calor, pues casi siempre salía corriendo y me metía en el laboratorio. Y en el laboratorio estaban los australianos, estaban los belgas y tal. Ah, tú también haces los... Oye, ¿me podrías identificar esto? ¿Me podrías identificar lo otro? Y tal. Y al final estaba trabajando para el enemigo. Pero bueno... Son problemas de la termorregulación, que uno por encima de los 30 grados ya no coordina bien. Pero también me trincaron los mozos de Sharjah y que me dijeron, oye, que tenemos una muestra muy interesante en esta ciudad portuaria que está en el Mar de Arabia, que es Diva, y ahí había una zona muy antigua, vamos, muy cercana a la paleocosta, porque esta costa de ahora está mucho más alejada, y era una zona pues de almacenamiento que parecía haber estado relacionada con un puerto que tuvo en su momento una importancia bastante vital, si lo veremos después. Y dentro de estos cubículos, la mayor parte eran almacenes con diferentes tipos de estructuras arqueológicas, pero había algunos que los habían rellenado con desechos de comida. Habían funcionado, los habían colmatado como si fuesen, pues eso, esterquilinios o pozos negros o basureros o como los queráis llamar, ¿no? Y de ahí fue de donde nosotros hemos estudiado una serie de cosas, con lo cual Almadán 1 y Diva van a ser los dos principales sobre los que voy a versar la presentación. Luego teníamos en Leja el hermoso fuerte ese que teníamos de Exin Castillos, que nos ha enseñado antes, y que ahí también han salido cosas interesantes, pero que no las voy a presentar porque son del enemigo. Entonces, no es ahí, que esto es más patriótico. Son 30 años un equipo y no se puede hacer estas cosas. Bueno, entonces, cuestiones. Con la fauna se pueden hacer muchísimas cuestiones. Yo he relacionado las principales relativos a lo que se puede decir sobre la ocupación, los usos de consumo, ornamentales, rituales, manufacturas, todo ese rollo, y luego la reivindicación, qué nos dicen ellos sobre el entorno. Entonces voy a hacer un muy rápido repaso, me parece que me queda como un cuarto de hora. Ocupación. Bueno, el contexto de Almadán es un contexto doméstico y por lo tanto como contexto doméstico estamos hablando de un asentamiento permanente. Está en la ruta de los oasis, pero efectivamente el Falag nos demuestra que ahí había un asentamiento a lo largo de todo el año. Pero como tal fauna grande, la de los mamíferos, la única que podríamos considerar propia de un asentamiento establecido donde los bichos no se mueven son el ganado vacuno. Ya había muy poquito. Lo que sí había era mucho más ovicaprino, porque estaban muy deteriorados los huesos, y siempre que podíamos identificar la especie siempre era cabra. No hemos encontrado una sola oveja. Y luego teníamos algunos pocos restos de dromedarios que pueden ser acémilas, que pueden ser animales que van de un sitio para otro con sus caravanas, con lo cual esos tampoco te permiten definir bien un contexto de ocupación. Lo puedes tener en un sitio donde están fijos dando vueltas alrededor de la anoria o en un sitio en donde lo único que hacen es entrar y salir bichos a lo largo de rutas comerciales, ¿no? O sea que de esto más bien poco. En lo que se refería a consumo, como digo, los huesos estaban muy deteriorados
y la mayor parte de las veces eran muy poquitas las posibilidades que teníamos de identificar restos realmente consumidos. Pero de vez en cuando aparecían en algunos sitios los típicos huellas de que habían descarnado, de que habían despiezado, etcétera, etcétera. Y eso se refiere obviamente a ganado doméstico, porque todas estas veces que siempre lo hemos encontrado han sido en esos restos de cabras que les comentaba. Este es un cráneo de oveja, simplemente para llevar la contraria. En cuanto a los moluscos, tenemos dos situaciones muy distintas. En Almadán, donde tenemos 43 taxones, o sea, no está mal, el 97% prácticamente era este caracol marino, la Terebralia palustris, que es un caracol de manglar. Prácticamente todo. ¿Cuántos restos eran? 5.000 y pico. Bueno, pues casi todo era eso. Y estaban todos rotos y hechos pedazos. Se veía que los habían cascado para comer la chicha. En Diva lo que teníamos era una situación completamente distinta. Muy poquitos taxones estaban por encima del 10%, todos estaban en 6, 7, 8%, pero una diversidad brutal de taxones, lo cual que remite a dos situaciones muy distintas. En un caso, parece ser que los moluscos, obviamente son marinos, han sido transportados a una zona del interior, porque Almadán está en el interior, y en cambio en la costa pues tenían, digamos, una variedad mucho más grande de producto y comían según les venía en gana, y no hay un patrón claro de que prefiriesen, por ejemplo, los mejillones a las lapas o las ostras a otras cosas, ¿vale? Bien. Más consumo. Los peces. No había muchos peces. En Almadán hay muy poquitos peces. Pero los peces que hay son interesantes porque son todos marinos. Claro, si es que no puede haber otra cosa. Y entre ellos están los parientes de los sargos o de las doradas o de los dentones. Y por otro lado tenemos... ¿Están saliendo así deformados los? Ah, menos mal, porque yo estoy viendo una corvina que parece un congrio. Vale, no pasa nada. Corvina, un esciénido, una corvina enorme, de más de 2 metros o alrededor de 2 metros, y algunos restos de tiburón, que eso sí, en ese caso tuvimos suerte, pudimos identificar que era tiburón martillo. No es que sepa muy bien, pero bueno, se le puede conservar bien la carne. Eso es lo poquito que tenemos ahí. En Diva, en cambio, que está en el agua, tenemos mogollón de bichos, no sé si son 70 especies de pescados, y entre ellos destacan 3 conjuntos. Por un lado están los tiburones oceánicos, no los que están cerquita de la costa, como las pintarrojas y cosas de estas, sino las tintoreras, el famoso tiburón blanco y todos esos rollos. Por otro lado están los sargos, que son animales litorales, fundamentalmente los sargos, los pargos, los dentones, etcétera, etcétera. Y el último grupo, que es quizá el más importante, que son los escómbridos, sobre todo las bacoretas, en la caguacagua que llaman allí, y los atunes, que es otra especie muy parecida a la nuestra, pero más pequeñín. Vale, consumo. Pasamos a lo ornamental. No tenemos prácticamente nada, pero en Almadán se nos aparecía de vez en cuando esta famosa ciprea, que en su momento pensamos que podría haber sido un tipo de fracturación espontánea, por presión del sedimento o lo que sea, pero luego nos dimos cuenta que era demasiado regular y al final encontramos que estas cosas, estas cuentas, las utilizan muchas veces como pulseras o como collares. No sabemos, hay poco ornamento, o sea que allí la gente no debía tener mucho dinero o por lo menos muchas ganas de andar exhibiendo joyas. Y luego, claro, hay una pila de ornamentos que ves ahora, pero que por supuesto no van a dejar nada de registro fósil, pero que los pongo porque es que son alucinantes. O sea, que la gente se dedique a hacer estas cosas en la piel de un camello, es decir, tú lo llevas a que te lo trasquilen y te lo trasquilan la oveja en 2 minutos, pero lo que no te hacen, coño, es pintarte el Guernica, ¿no? en la oveja. Pues estos tíos se ve que tienen más tiempo libre que nosotros y hacen maravillas. Bien, luego tenemos en las cosas a nivel de ritual, básicamente lo único que podemos hablar es de las faunas funerarias. Y estas, por ejemplo, en el Bujáis, donde hay muchísimas tumbas por aquí y por allá, dispersas, a veces ni siquiera están localizadas, pero hay una enorme cantidad de ellas, vemos enormes concentraciones, a veces, de molusco chiquitín, pero siempre es molusco marino y muy erosionado. Y esto enlaza con una tradición que nosotros tenemos, por ejemplo, nos la traen los fenicios, según creo, y los tenemos todavía en algunos cementerios, en Cádiz, me parece, en Huelva, en donde siempre el molusco es el transportador al otro mundo. Y si os acordáis, os dije que en Almadán teníamos
prácticamente todo era ese caracol que enseñaba, y sin embargo había 43 taxones. Pues los otros 41 taxones hay alguno que es algún molusco terrestre, pero la mayor parte de esos son moluscos marinos, pero hechos migas y erosionados. O sea que no sé si ahí había tumbas o si estaban preparándose para el siguiente funeral, que tenían a todos las piececitas estas como parte de un ritual en donde esparcían a lo mejor los restos. No lo sé, pero lo dejo ahí planteado. Porque esto es una tradición interesante. Manufacturas, este es súper alucinante, apareció en Diva, y esta especie con el agujero y con 3 pequeñas incisiones en los lados, no sabían lo que era, pero cuando se lo enseñé a Isa, me dijo, hombre, si tenemos nosotros uno en el museo, no es que tuvieran en el museo, es que estamos hablando de una cosa bastante gorda, o sea, es un piazo de disco del demonio. Y lo que pudimos ver por la zona de la charnela es que es un taxodonto, y es casi seguro que va a ser un glicimeris, lo que llaman almejón de sangre en Andalucía. Y allí el más grande de todos es el glicimeris lívida. Pero esto en sí mismo dices tú, bueno, está bien, has podido identificarlo a nivel de especie. ¿Qué te está diciendo? Pues no lo sé lo que me está diciendo, pero de estas cosas, no sé si había aquí uno que revisó conmigo un libro hace poco, ¿te acuerdas? Había un artículo solamente sobre estas cosas, pero hablamos solamente de la decoración exterior de la concha. Pero después es que el bueno de Aisa me dijo, no, es que esto es un encendedor. Ande, que esto es un encendedor. Tú lo pones con el palo en el centro, lo haces rotar porque luego tiras de una cosa y van saltando las chispas. Y de eso hay muchos modelos, entre los esquimales, entre los indios del Amazonas, en muchos sitios, pero aquí por lo visto lo hacían con estas conchas. Digo, anda, pues a lo mejor esto resulta que es una manufactura. Pero en cualquier caso me parece una cosa bastante interesante, ¿no? Por eso la he traído a colación. Más manufacturas en Diva, que como digo, era un sitio mucho más comercial con todos esos almacenes. Lo que domina sobre todo son las conchas perlíferas. Y hay 2 especies. La pintada margaritífera, que es la que tenemos aquí, yo la tengo a mi izquierda, no sé por dónde sale por ahí, que son más grandes, y veis los agujeros que tiene, romper alrededor de la perla, para después sacar la perla limpiamente y no intentar sacarla fijada en la valva porque la pueden romper, ¿no? Pero lo más curioso es que después tenemos todas otras almejas de estas perlíferas que son de la especie pintada radiata, y esas hay muchísimas más. Y lo gracioso es que esas tienen unas perlas diminutas, enanitas. Y esas no las puedes engarzar ni las puedes perforar. Dices tú, ¿y eso para qué te sirve? Pues en uno de las veces también me lo enseñó, me parece que fue Miguel Ángel, y me dijo, ¡jo, tío! Pero si nosotros tenemos una cosa de un peine, ¿te acuerdas? El famoso peine del elefante de la India, que venía de la India, porque es una cosa... Y ahí, en la cabeza del señor, había un agujero, y entonces dijimos, oye, vamos a coger la perla que hemos cogido yo, que me traigo yo de Diva. Jope, y es que estaba como el zapatito de la Cenicienta, macho. Que le cabía al tío, en la misma, vamos, donde Dios le había iluminado. Digo, toma manufactura. Y es verdad, porque lo que es interesante es que, fijaros, Diva está en el mar de Arabia. Todos los campos perlíferos, todos, no hay ni uno en el otro lado, todos están en el Golfo Pérsico. Lo cual quiere decir que estas perlas se iban para el otro lado y las llevan ahí para que las trabajaran allí. Y eso enlaza con algo que sabíamos desde hacía mucho tiempo, porque esto me parece que fue Sabá, precisamente el que hizo este artículo, en donde llegan los productos de Diva hasta Roma. Nada, seguro que llegaron hasta Alcobendas, pero todavía no lo han descubierto. O sea que esto está clarísimo. ¿Ves? Yo te lo dije y no me hiciste caso. Si es que no me haces caso nunca. Bueno, comercio. Vamos a ver, comercio. Todo lo que está transportado marino en el interior, pues hombre, no ha llegado volando. Entonces eso es comercio. Pero ¿de qué manera llega el caracol? El caracol aguanta la tira. Puede estar fuera del agua, porque es un caracol de zona de manglar, puede estar fuera del agua de manera recurrente, pues 12 horas al día o incluso más. Pero si lo transportas y lo tienes en condiciones fresquizas y tal, puede aguantar hasta una semana. Con lo cual lo más posible es que los hayan traído vivos y se los hayan comido allí. Pero los pescados no. Los pescados esos tienen que haber llegado de diferentes maneras transportadas. Y hay miles de maneras en Emiratos, ¿verdad?, que te demuestran cómo los preparan, los secan y los salan. El tiburón no es demasiado bueno, pero lo cierto es que lo que sí hacen es cortar y secar los trozos de carne, y después esos trozos de carne los trocean para los distintos tipos de caldos y cosas. Lo que no hemos encontrado, y seguramente había, era el famoso abono de palmera,
que son estas sardinitas. Y que si miras y coges análisis isotópicos te van a dar una señal esas palmeras de que tienen unos niveles tróficos y estas palmeras son palmeras carnívoras, macho, porque, piazo cantidad además. Y resulta que las han abonado periódicamente todos los años con enormes cantidades de pescadito que se pudren en la base de la palmera. Pero esas no las hemos encontrado porque ya digo que la conservación no es buena. Comercio. Bueno, las monedas. Tenemos dos monedas. Tenemos Cypraea moneta, que es este cipreido que tenemos aquí, tenemos varios. En Almadam encontramos un 0,6% de la muestra, o sea, prácticamente nada. Y en nuestra Diva, que es la zona comercial, nos encontramos 84, que son el 10% de... Pero cuidado, porque es que hay otra especie en Diva, que es la oliva bulbosa, que también se utilizaba como moneda. Y esa es el 20%. O sea que entre los dos señores estos, que son las monedas, de consumo no son, pero coño, se conoce que ahí había negocio, porque casi el 30% de la muestra son supuestamente monedas, ¿no? Bioindicación. Bueno, bioindicación tenemos una fauna típica árida, combinada con una menos árida. Entre la fauna más árida tenemos la gacela, tenemos restos de gacela y tenemos a nuestro Erwin Rommel versión mamífero, que es el famoso zorro del desierto, que es el feneco, que es un zorrín chiquitín con unas cabezas enormes, muy gracioso, muy simpático y muy confiado. Se te acerca, a ver, te mira, te huele, se marcha. El camello, como animal doméstico, no podríamos situarlo como bioindicador, porque a lo mejor sí está donde la gente diga que esté, o sea que no nos da esa información. Pero luego tenemos toda una fauna que sí sería más o menos como la que tenemos nosotros. El Vulpes repelli, que es un zorro un poquitín más desértico, pero también aparece en zonas mucho más templadas, y por supuesto nuestro Vulpes pulpes y nuestra Lepus capensis las tenemos en España, o sea que desde ese punto de vista es una combinación de fauna muy árida en los mamíferos y de fauna pues de zona más templada. De todas maneras, los mamíferos no son buenos bioindicadores. Los buenos bioindicadores son los ácaros y los microinvertebrados. Y de estos tenemos una serie de restos que nos indican que sí que había un ambiente árido, pero que sí hay elementos que indican en ese momento, que es hierro, ¿no? Hierro, el primer milenio antes de Cristo, había mucha más vegetación y más humedad, porque si no, estos no estarían en el suelo. Algunas de estas especies, no todas. ¿Vale? Y luego viene la famosa historia, ¿verdad?, de la llamada telefónica socorro, porque ya sabéis, los que excaváis, que el último día siempre se lía. Entonces estaban recogiendo todo y en ese momento apareció un maldito y me llaman y me mandan una foto. Oye, ¿qué ha aparecido esto, tío? Digo, pues esto es un caracol de agua. Es un caracol de agua corriente, o sea, no de agua estancada. Ah, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Y entonces me contaron toda la historia del Farah, toda esa mentira que están contando por ahí desde hace no sé cuántos años, y resultó que efectivamente nuestro melanoides acabó siendo un melanoides tuberculata, que es una especie muy asociada con zonas de escorrentía y aguas frías. Lo cual, dices tú, jope, allí, por mucho que corra el agua, como está en superficie, no puede estar muy fría. Pues aquí bajo tierra sí que estaría fría, porque si no, este señor no entraría. Y esto es otro buen indicador. Y por último, tenemos ya a nivel general, pues tanto en Diva como en Almadán, una serie de entornos representados. No es que me quiera extender en ellos, es simplemente para que veáis lo listo que soy, todo lo que sabemos todos los demás, y ponemos todo esto aquí. En Almadán lo que estamos sobre todo, como diciendo, es una representación de bichos de manglar, pero más que nada porque Terebralea es lo único que aparece en grandes cantidades, aunque hay alguna otra, como Anadara, que también es de zona de manglar. Tenemos dos tipos de costa, más rocosa, más arenosa, en Almadán. Y ahora nos vienen los pescadicos, que con eso termino. No sé si termino, me van a echar. Bueno, tenemos en los dos sitios, en el Mar de Arabia y en el Golfo Pérsico, corales y manglares. En eso está lo mismo. Y por supuesto hay mar abierto, que es mucho más importante en la zona del Mar de Arabia que en la zona del Golfo Pérsico, que tiene muy poquita profundidad. Y luego, las diferencias son a nivel de lo que son las costas rocosas y las arenosas. Más rocosas en la zona del Mar de Arabia, mucho más arenosas en la zona nuestra del Golfo Pérsico. Cada uno de estos entornos tiene una serie de especies asociadas. La mayor parte de los peces se mueven de un lado para otro, pero en general hay algunos, por ejemplo, los peces pelágicos, los atunes, no los vas a tener nunca en un roquero. Las sardinas, pues se pueden acercar a la playa, los puedes tener más mar adentro, pero hay una serie de bichos que son muy típicos del manglar o muy típicos de un coral. Y entonces, con eso
tienes un pequeño cuadro con todas las especies que tenemos y lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, hay una diferencia muy sustancial entre Diva, donde casi las 2/3 partes son peces oceánicos, los famosos que os dije, los tiburones, estos que están aquí, los atunes, mientras que en Almadán, que si os dais cuenta está mucho más cerca del Golfo, del Mar de Arabia que del Golfo Pérsico, lo que domina es el litoral arenoso que allí no tienen. De donde deducimos que venían de la zona que era más fácil de transportar, porque la otra zona, que son las montañas de Omán, pues son una tela marinera para transportar esas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, lo más parsimonioso es asumir que mayoritariamente los peces les venían de la zona del Golfo Pérsico. No hay atunes, que por ejemplo, o no hay sardinas, que serían los más esperables desde el punto de vista de rentabilidad y de conservación, porque los peces llamados pescado azul se conservan muy bien, ¿no? Pues con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8. ¿Vale? Puedes decir unas últimas palabras antes de morir. Tenemos que irnos ya, ¿verdad? Sí. Se nos está acabando el tiempo, sí. Sí. Pero alguna preguntita rápido se puede hacer. Bueno, pues no, en todo caso preguntamos al profesor Morales fuera. No. Falta una última comunicación que era la mía, pero no la voy a dar por la hora que es, que era un balance en el que presentaba, pues, eso, un balance de estos 30 años. Bueno, da igual. El balance es que seguimos aquí, que empezamos hace mucho tiempo, que hemos formado un equipo de colegas, pero también de amigos, de grandes académicos e investigadores, y que mi intención es que este equipo continúe siempre y cuando las autoridades Sí. de un lado y de otro Sí. nos lo permitan. Efectivamente.